primer envío. Ok, entonces les comento la actividad integradora 3, la electricidad de un globo. Aquí está nuestra portada con los elementos que debe de llevar. Pueden agregar otros o quitar algunos, ¿no? Y entonces recuerden que voy a resolver esta actividad similar a la integradora 3, donde voy a cambiar los datos para que ustedes puedan comprender lo que se realiza y una vez que comprendan qué es lo que se está haciendo, puedan resolver su problema con los valores correctos o los valores reales de la actividad de la plataforma. Ok. Lee el siguiente planteamiento y resuelve los problemas. Un globo electrostáticamente cargado ejerce una fuerza de atracción sobre un papel de tal forma que se puede identificar dos cargas positivas en la periferia del globo y una negativa en la periferia del papel. Las cargas del globo y del papel están colocadas en los vértices de un triángulo equilátero, cuyos lados tienen una longitud de 4 centímetros, tal como se muestra en la figura. Se sabe que la carga Q1 tiene polaridad negativa con un valor de 15 microcoulomb. La carga Q2 tiene polaridad positiva con una magnitud de 7 microcoulomb. Y la carga Q3 también tiene polaridad positiva con una intensidad de 20 microcoulomb. Y pues está la imagen, ¿no? Ahí viene también en la actividad de la plataforma, así que hay que colocarla también para que sea más comprensible. Tenemos 3 cargas, Q1 negativa, Q2 positiva, Q3 positiva, que se generan al frotar el globo con la hoja de papel, un equilátero con longitud de cada lado. Entonces, a partir de esto, vamos a responder las siguientes preguntas. Determina la magnitud de la fuerza de atracción resultante que ejercen las cargas Q2 y Q3 sobre Q1 y el ángulo del vector de la resultante. Entonces, prácticamente esto es lo que vamos a realizar en esta actividad y las siguientes preguntas nos van guiando para poder responder a esta interrogante principal, ¿no? Determinar la magnitud de la fuerza de atracción entre Q2 y Q3 sobre Q1 y el ángulo del vector resultante. Entonces, aquí es muy importante que ustedes noten que de Q3 a Q1 tenemos cargas de signos contrarios. Y recuerden que cargas de signos contrarios se atraen. Entonces de Q1 va en este sentido y de Q3 va para este sentido, ¿no? Y de Q2 a Q1 va en este sentido y de Q1 a Q2 va de este sentido, ¿no? De izquierda a derecha. Entonces, para poder determinar estas fuerzas de atracción o repulsión, vamos a considerar primero lo siguiente, los datos que tenemos, ¿no? De acuerdo al enunciado. Nosotros nos decía que la carga 1 tiene un valor de 15 microcoulomb. Pero para poder utilizar las fórmulas hay que convertirlas en coulombs. Entonces recuerden que en la sesión síncrona de la semana pasada sabe que un microcoulomb es igual a 1 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. Entonces, que yo les decía que nada más bastaba multiplicar por 1, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a menos 15 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. Igual la misma idea para la carga 2. Sabemos que es positiva de 7 microcoulomb, pero para poder trabajar en la fórmula la multiplicamos por 1, que es 7 por 10 a la menos 6 coulomb. Para la carga 3 tenemos que va a ser de 20 por 10 a la menos 6 coulomb. El radio en este caso como está en centímetros, pero para poder sustituirlo en la fórmula necesitamos trabajarlo en metros. Recuerden que
en un metro hay 100 centímetros. Entonces, utilizando la regla de 3, simplemente dividimos 4 entre 1000, lo cual es igual a 0.04. Y esto para poder convertirlo a notación científica con potencias de base 10, simplemente multiplicamos 4, que es este 4, por 10 elevado a la menos 2, porque este punto decimal lo recorremos 2 unidades a la derecha. Perdón, a la izquierda. Por eso, como está aquí, suponemos que es el 4, quedaría aquí el punto decimal, ¿no? Entonces lo estamos recorriendo a la izquierda 1, 2 unidades. Por eso me queda 4 por 10 elevado a la menos 2. Esto para facilitar un poco las operaciones. Este ángulo alfa, que es como un pescadito, es igual a 30 grados. ¿Por qué sabemos que es igual a 30 grados? Recuerden que aquí también nos solicita el ángulo del vector de la resultante. Este ángulo nos va a ayudar a explicar el siguiente inciso A, que dice, utiliza el plano cartesiano para graficar el resultado de la magnitud de la fuerza de atracción. Entonces, prácticamente recuerden que tenemos nuestro triángulo equilátero. Carga 1 negativa, carga 2 positiva y carga 3 negativa. Entonces, a nosotros se nos pide las fuerzas que hay de Q3 a Q1. Entonces, para eso vemos que se genera aquí un vector. En este caso, ponemos el sentido de Q1 a Q3. Entonces, nuestra fuerza que va a existir de Q3 para Q1 va a ser una fuerza negativa, porque recuerden que las cargas se están atrayendo, pero como estamos obteniendo la fuerza, aquí hay una fuerza de carga negativa, bueno, en sentido negativo. Igual, en este caso, de Q1 a Q2 son cargas de signos contrarios, se están atrayendo. Entonces, de Q1 a Q2, nuestro vector va en este sentido. Y después se nos va a pedir la fuerza que hay de Q2 a Q1. Entonces va a haber otra fuerza aquí que va a ser con signo negativo, porque la fuerza, se podría decir, Q1 empuja a la derecha y Q2 empuja a la izquierda, ¿no? Entonces aquí lo que nos pregunta su compañera María, ¿cómo obtenemos los grados? Entonces, a partir de estas dos fuerzas se nos genera esta fuerza resultante, que es la que vamos a buscar más adelante. Y aquí es donde este ángulo que estoy señalando es el ángulo de 30 grados. ¿Por qué de 30 grados? Recuerden que nuestro triángulo equilátero significa que tiene los tres lados de las mismas longitudes, en este caso de 4 centímetros, por lo cual los ángulos van a ser de la misma magnitud, en este caso van a ser de 60 grados cada uno. Recuerden que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es igual a 180, por eso 180 entre 3 es igual a 60. Entonces significa que este ángulo mide 60, este ángulo mide 60, y entonces este ángulo completo hasta acá sería de 60 grados. Pero como están dos fuerzas interactuando de este lado y otras dos fuerzas interactuando de este otro lado, nuestra fuerza resultante que va a generar un vector que parte a la mitad de este ángulo. Entonces este ángulo, como está siendo partido por la mitad, por eso va a ser de 30 grados, ¿no? De ahí es donde se obtiene ese ángulo de 30 grados, María. Por eso pongo aquí este alfa de 30 grados, que ese lo vamos a utilizar más adelante para poder encontrar la fuerza resultante. Entonces aquí prácticamente lo que se les está pidiendo, utiliza el plano cartesiano para graficar el resultado de la magnitud de la fuerza de atracción, que es este vector rojo. Es para darnos una idea de cómo es que vamos a obtener los resultados, por qué van a ser positivos o negativos, por qué este ángulo que está aquí que es importante más adelante, etcétera, ¿no? Entonces aquí es la idea de ir graficando vectores de acuerdo a la situación que se nos está otorgando. Ok, entonces el planteamiento 2 dice lo siguiente.
Calcula la fuerza de Q3 sobre Q1. Para ello hay que sustituir los valores de las respectivas cargas en la ecuación de la ley de Coulomb y el valor de la distancia, la cual corresponde a la separación entre Q1 y Q3. Entonces nos está pidiendo la fuerza que hay de Q3 a Q1. Como les comentaba hace un ratito, como va de Q3 a Q1, va a haber una fuerza negativa, ¿no? Ya que las fuerzas se están atrayendo. Entonces aquí prácticamente vamos a utilizar la ecuación de Coulomb, la cual nos dice que la fuerza va a ser igual a la constante K, que ya habíamos utilizado en las actividades integradoras de semana 1. Las cargas en este caso de Q1 y Q3, porque es lo que vamos a encontrar. Y la distancia, que en este caso acuérdense que la distancia es en mi caso, es de 4 centímetros, ¿no? Por eso acá ya tenemos todos nuestros valores que vamos a trabajar y que vamos a sustituir en nuestra fórmula. Entonces lo que resta es conocer el valor de la constante K, ya sabemos los valores de las cargas y de la distancia. Entonces simplemente sustituimos. Este es el valor de la constante K, el valor de la carga 1, el valor de la carga 3 y la distancia, pero elevado al cuadrado, acuérdense, ¿no? Una vez que realizaron las sustituciones, hacemos las operaciones. Esto baja igual, todavía no hacemos nada. Aquí los signos que a algunos nos falló en nuestras actividades anteriores, recuerden que menos por más me va a dar menos. Y 15 por 20 es igual a 300. Entonces, para hacer las operaciones de potencias con la misma base, la ley dice que la base se conserva y las potencias se suman. A menos 6, le sumo menos 6, me va a dar igual a menos 12. Esto elevado al cuadrado significa que el 4 lo voy a multiplicar por sí mismo 2 veces. 4 por 4, 16. Y aquí 10 a la menos 2 elevado a la 2, propiedades de potencias, nos dice que la potencia de una potencia, nos dice que esta potencia se multiplica por esta potencia, respetando leyes de los signos. Entonces menos 2 por 2 es igual a menos 4. Por eso me sale que es 16 por 10 a la menos 4. Aquí lo que sigue es hacer la división de menos 300 entre 16. Entonces menos entre más me va a dar menos y 300 entre 16 es igual a 18.75 por 10 a la menos 8. Aquí igual lo que hacemos es propiedades de las potencias con la misma base, ¿no? Me dice que a este menos 12 hay que sumarle la potencia del de abajo, pero con signo contrario. Entonces a menos 12 le voy a sumar más 4, ¿no? Como es negativo, le cambio el signo a positivo. Entonces menos 12 más 4 es igual a menos 8. Ahora lo que prosigue es multiplicar este 9 por menos 18.75. Más por menos me va a dar menos. Y 9 por 18.75 es igual a 168.75. Y aquí la misma idea de hace rato. La base se conserva. Y las potencias se suman. A 9 le sumo menos 8. Es igual esto a 1 positivo. Y ya aquí prácticamente son eliminar las unidades de medición, ¿no? Que en este caso la fuerza va a ser en newtons. Y aquí, como pueden observar, este es el planteamiento del problema, mi proceso de solución. Y ya voy a dar respuesta a la pregunta. Por lo tanto, la fuerza de Q3 sobre Q1 es de menos 1687.5 newton. Como pueden observar, esta ya es diferente a esta porque aquí ya le quité la notación científica de por 10 a la 1.
Aquí lo único que se hace es multiplicar este número por 10. Como está elevado a la 1, es la misma base, ¿no? Lo que significa nada más mover este punto decimal, recorrerlo a la derecha, una unidad. Para trabajarlo en Newton, porque así nada más sin potencias, porque más adelante al calcular la fuerza resultante, para simplificar las operaciones, ¿sale? Así que así exprésenlo para que no tengan problemas. Van a obtener algo parecido. Y como les decía, aquí nos salió una fuerza negativa porque prácticamente de Q3 a Q1 se está oponiendo en este vector verde, ¿no? Ahora la misma idea nos dice que realicemos el cálculo de la fuerza Q2 sobre Q1, que prácticamente vamos a solamente con nuestros valores de Q2. Y Q1 pues se mantiene, ¿no? Esta es la constante K. En este caso este es el valor de Q1 y este es el valor de Q2. La distancia es la misma porque es un triángulo equilátero. Entonces prácticamente se hacen las mismas operaciones, ¿no? Menos 15 por 7 es igual a menos 105. Las potencias de las bases se suman, por eso me va a dar menos 12. Menos 105 entre 16 es igual a menos 6.5625 por 10 a la menos 8. Le sumo y ya 9 lo multiplico por este y obtengo este resultado. Igual a las potencias 9 menos 8 es igual a 1. Y prácticamente mi fuerza de Q2 a Q1 es de menos 59.0625 por 10 a la 1 Newton, ¿no? Y ya concluyendo, digo que por lo tanto la fuerza de Q2 sobre Q1 es de menos 590.625 Newton. La misma idea que hace un rato, este punto decimal lo recorro una unidad para quitar esta notación científica, ¿no? Que es lo que significa. Por eso aquí ya le pongo 590.625. Entonces, como pueden observar, también la fuerza es negativa porque hay una fuerza de oposición, ¿no? Y ya el inciso A dice, utiliza el plano cartesiano para graficar los resultados de las fuerzas solicitadas. Aquí prácticamente nada más lo que nos pide es colocar nuestras fuerzas que ya obtuvimos. En este caso, la fuerza que hay de Q3 a Q1 es una fuerza de oposición de menos 100.687.5 newtons. Y la otra fuerza de Q2 a Q1 también es de oposición de menos 590.625 newtons, ¿no? Y es porque las cargas son diferentes y se están atrayendo. Entonces la fuerza que va de 1 a 2, hay una fuerza de oposición de Q2 a Q1, ¿no? La misma idea para acá. Hola Elvia, buenas noches. Ahora sí, planteamiento 4. Calcula la fuerza resultante. En este caso, para poder calcular la fuerza, utilizar los cosenos para calcular cualquier lado de un triángulo cualesquiera, ¿no? La ley de senos y cosenos, recuerden que se utiliza para encontrar ya sea ángulos o longitudes de los lados de cual sea el triángulo. Aquí prácticamente ya se los pongo en términos de las fuerzas que hemos calculado. A ver, aquí en aquí. La idea es la que vamos a encontrar el resultante, esta flechita roja, este vector rojo.
Entonces prácticamente lo que se hace es formar un triángulo de la siguiente forma. Este vector verde se prolonga a partir de la flecha del vector naranja de manera paralela, ¿no? Aquí se podría decir que aquí está esta otra línea verde. Y a partir de la flecha verde se prolonga la misma longitud del vector naranja. Entonces se genera prácticamente un rombo de esta manera, o un trapecio, como lo quieran ver. Y al unir este vértice con el vértice de acá, es el que se genera mi fuerza resultante, este lado rojo. Entonces, prácticamente aquí vamos a tener un triángulo, en este caso de lado rojo, se puede decir hasta acá. Aquí sería de lado naranja, que está aquí arriba, y de lado verde. Entonces, acuérdense que la importancia del ángulo es porque aquí medía 30 grados. Entonces, prácticamente este ángulo va a medir 30 grados. De este lado que se va a formar el otro triángulo, aquí vamos a tener otro ángulo, el cual va a ser de 30 grados por propiedades aquí de transversales sobre líneas paralelas. Entonces tenemos un ángulo de 30 y otro ángulo de 30 es igual a 60. Entonces, recuerden que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180, ¿no? Entonces, como ya tenemos 30 y 30, son 60. Entonces, nuestro ángulo que se va a formar acá va a ser de 120. Eso es importante porque ahorita lo vamos a utilizar del por qué. Ok. Entonces, por eso se utiliza la ley de cosenos, porque vamos a encontrar la fuerza resultante, es decir, el vector rojo. Y aquí pues ya está simplificada la fórmula en términos de las fuerzas obtenidas. Me dice que el lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado menos 2 por el producto de estos lados y el ángulo que se forma en ese ángulo, que es el coseno de 120 grados. Entonces, una vez que comprendimos esta fórmula, prácticamente vamos a sustituir los valores que tenemos. Acuérdense que la fuerza del vector 2 al 1 era de menos 590.625, ¿no? Aquí está menos 590.625. La fuerza del 1 al 3 es de menos 1687.5. Y aquí lo que les comentaba ya no lo manejo en notación científica de por 10 elevado a la 1, ¿no? Todo esto menos 2, este menos 2 va por la fórmula y aquí dice que hay que colocar los números pero multiplicándolos por ellos mismos, ¿no? La fuerza de la carga 2 al 1 es de menos 590.625 por la otra fuerza del 1 al 3 es de menos 1687.5 y aquí en su calculadora ponen coseno de 120 grados y les va a dar igual a menos 0.5. Entonces aquí primero para poder obtener el resultado, esto lo elevan al cuadrado, es decir que este mismo número lo multiplican por sí mismo. Aquí tengan cuidado, si lo van a hacer en la calculadora científica, hay que colocar los paréntesis, la cantidad, cierran el paréntesis y lo elevan al cuadrado. Porque si no colocan los paréntesis les va a dar un resultado negativo y lo cual es incorrecto. O si quieren anotan todo este número y luego lo vuelven a multiplicar por ese mismo número con todo y el signo, ¿no? Les debe dar un signo, un número positivo. La misma idea para este número. Aquí yo ya realicé las cuentas. Al elevar este número al cuadrado más la suma de este otro número al cuadrado me da este valor. Y aquí todo esto hay que multiplicarlo. Y aquí también les va a dar un resultado positivo. Como estamos multiplicando 4 números con signos negativos, entonces menos por menos me va a dar más. Más por menos me va a dar menos. Y menos por más me va a dar... Menos por menos, perdón, me va a dar más, ¿no?
Por eso aquí el resultado va a ser positivo. Y ya pues nada más multiplican 2 por 590.625 por 1687.5 por 0.5. Y ya obtienen este valor. Ya lo suman con el obtenido anteriormente y lo que les dé, sacan la raíz cuadrada y ya obtenemos el valor de la fuerza resultante. Entonces, planteamiento del problema, proceso de solución y respuesta. Por lo tanto, la fuerza resultante es de 2047.72 newtons. Y aquí dice, inciso A, utiliza el plano cartesiano para graficar el resultado de los componentes X y Y. Aquí prácticamente ya está graficados todos nuestros vectores, nuestras fuerzas, de cómo es que se obtienen, ¿no? Este vector rojo es el que obtenemos. Y aquí nada más pongo que la fuerza resultante es de 2047.72 newton. Esto es lo que ya obtenía hace un momento, nada más le incluí el vector de la fuerza resultante, ¿no? Esto yo lo realicé en GeoGebra. Si quieren, ustedes pueden hacerlo en algún otro software que manejen. O igual lo pueden hacer a mano el dibujo, le toman foto y ya aquí lo pegan, lo recortan, no sé, para que salga bien, ¿no? Como más se les facilite. Y ya prácticamente las últimas preguntas son de reflexión sobre lo que realizaron, ¿no? Aquí deben de mencionar mínimo 5 situaciones donde hayan presenciado aplicaciones de campos eléctricos y explicar para qué sirve en su vida diaria. Y aquí van a explicar en un párrafo de 5 renglones por qué el cabello largo se eriza al cepillarlo. Y pues recuerden, importante incluir fuentes de consulta. Esto sí no es obligatorio, ¿verdad? Pero le da una mayor formalidad a su trabajo. Si consultan algún libro, una sesión síncrona, algún recurso de internet o algún blog de algún compañero o de algún blog de otra cosa, ¿no? Referente a la matemática, claro. Prácticamente con esto estarían concluyendo esta actividad integradora 3, la electricidad de un globo. Allá ustedes en su trabajo me parece que les van a dar valores enteros, no van a estar sufriendo tanto con decimales, ¿sale? Está un poco larguita esta actividad, pero la idea es comprenderla bien y tener cuidado al realizar las operaciones con signos, las operaciones con